Al respecto, tenemos a la directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, Rebeca Ramos. Muy buenas tardes, bienvenida a Milenio Televisión. Hola, muy buenas tardes, Dani, Joel. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias a ti por tu tiempo. Ya después de mucho trabajo, por fin Jalisco ahora entra dentro de esta estadística, por así decirlo, dentro de estos estados donde se despenaliza el aborto. ¿Qué nos dices al respecto? Pues sin lugar a dudas es una muy buena noticia. Lamentablemente los congresos de algunos estados del país pues se han negado a reformar los códigos penales después de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en septiembre de 2021 declaró por unanimidad que penalizar el aborto de manera absoluta viola la Constitución por violar los derechos humanos de las mujeres, de los hombres trans, de las personas no binarias que desean interrumpir sus embarazos. Entonces, a partir de esta resolución y al ver que algunos congresos pues no estaban retomando estos criterios, como lo hicieron, por ejemplo, Baja California Sur, Colima, y algunos ya de la lista que mencionabas, Dani, lo que hicimos en GIRE fue, a partir de enero de 2022, presentar una serie de amparos en contra de estos códigos que seguían penalizando de manera absoluta el aborto, solamente con un régimen de causales. Y en ese sentido, pues en agosto del año pasado, de 2023, la Suprema Corte de Justicia resolvió uno de estos amparos, el que fue en contra del Código Penal de Aguascalientes, resolvió como había resuelto en Coahuila, y la novedad en aquel momento fue que ordenó al Congreso de Aguascalientes reformar el Código Penal. Entonces ahora Jalisco se suma a la lista, no por una resolución de la Corte, sino por una resolución de un tribunal colegiado de circuito. Y yo creo que esto también es muy importante. Que sepamos y que la justicia no llegue únicamente a través de la Suprema Corte de Justicia, sino que los órganos jurisdiccionales federales más abajo de la Corte, como es un tribunal colegiado de circuito, pues están retomando estos criterios de la Corte y garantizando los derechos humanos, los derechos reproductivos de las mujeres y de las personas gestantes. Entonces, es una muy, muy buena noticia. Hay que recordar que el aborto al final del día es una decisión que le compete única y exclusivamente a la persona que está cursando un embarazo. El Estado no tiene por qué inmiscuirse en esa decisión y mucho menos penalizar y tratar como un criminal a esa persona que decide interrumpir su embarazo y a las personas que le acompañan en el proceso. Se trata el aborto voluntario de un servicio esencial de salud. Ya la Secretaría de Salud Federal en 2020 lo había reconocido así, y pues ahora lo que nos queda es que en todo el país se deje de considerar al aborto voluntario como un delito y que en lugar de eso se implementen los servicios de salud con calidad, atendiendo a las necesidades de las personas que lo soliciten. Lo que mencionas es bien importante, al final es una decisión de la persona, pero también es importante hacer hincapié en el personal médico, a que no se le criminalice, porque también es uno de los obstáculos a los que se enfrentan cuando deciden abortar. Absolutamente, porque no nada más se trata de la decisión de la persona que está embarazada, sino que en muchas ocasiones este procedimiento, este servicio de salud, pues precisamente se necesita que una persona, ya sea médico, ginecobstetra, pues intervenga en ese proceso, lo provea, y en ese sentido es fundamental que la pena se quite por completo para el personal de salud o quienes acompañan, como para la persona que decide interrumpir su embarazo. Eso permite que se convierta realmente en un servicio esencial de salud. Y ahí la Suprema Corte de Justicia en 2021, en el caso de Coahuila, fue muy clara al decir que este servicio tiene que ver con la garantía del derecho a decidir, que está reconocida en nuestra Constitución en el artículo 4 desde hace 50 años, y que el Estado
a través de las instituciones públicas de salud, tiene la obligación de proveer esos servicios, ya sea cuando se decida terminar con el embarazo o cuando se decida también continuar con un embarazo. Hay una obligación por parte de las instituciones públicas de salud de este país de garantizar el mejor servicio posible. Y además que es una realidad y que se le permita a la persona ejercer su derecho al aborto. En este caso, muchas veces se hace de manera clandestina y con consecuencias fatales. ¿Tienes tú a la mano algunas estadísticas, sobre todo del aborto allí en Jalisco, o bien los que se hacen de manera clandestina, para que también el auditorio se dé una idea de la situación actual? Pues mira, en el caso del aborto clandestino, precisamente por ser clandestino, no contamos con cifras oficiales. Lo que sí sabemos es que en nuestro país el aborto ha alcanzado en ocasiones a ser la cuarta causa de muerte materna. Es decir, mujeres que interrumpieron su embarazo en condiciones inseguras, no solamente en clandestinidad, sino en condiciones seguras, esta parte es muy importante resaltarla, perdieron la vida. Y no puede ser que el decidir continuar o no con un embarazo tenga, por una parte, como consecuencia poner en riesgo la salud, la integridad y en algunos casos extremos la vida, o poner en riesgo la libertad, ¿no? Entonces yo creo que ahí es muy importante recordarle al auditorio que el que se liberalicen las leyes de aborto, como esto que acaba de suceder el día de ayer, no obliga a nadie a interrumpir un embarazo cuando no lo desee. Se trata de garantizar un marco de libertad y que las mujeres y las personas gestantes, en la situación en la que se encuentren, y si consideran que ese embarazo coincide con su proyecto de vida, con sus aspiraciones, con sus posibilidades, pues que continúen con ese embarazo. Y si no lo consideran así, que puedan acceder en condiciones de seguridad jurídica, pero sobre todo de seguridad para su salud y para su vida. Que sí, Rebeca, ustedes ahí en Gire han hecho una acción o un trabajo de verdad invaluable en este rubro. Nos mencionabas los amparos. ¿Cuántos amparos han presentado? 20 amparos en contra del resto de los códigos penales. También acompañamos a aquellas mujeres, a aquellas personas a quienes se les ha negado el derecho a interrumpir un embarazo, y además pues hacemos un acompañamiento en otros casos que tienen que ver con la justicia reproductiva. Por ejemplo, el tema de la violencia obstétrica, la muerte materna. Acompañamos a esas mujeres y esas familias en su búsqueda de justicia cuando pues han visto violentados sus derechos de esta manera. Yo creo que es muy importante también recordarle al público que nos escucha el día de hoy que no solo se trata de interrumpir los embarazos, se trata sobre todo de tener las condiciones sociales, económicas, políticas, para que las personas podamos decidir sobre nuestro presente y nuestro futuro reproductivo. Y en un país tan desigual como en México, pues hay situaciones de vulnerabilidad que impiden que las personas puedan tomar esas decisiones en un ambiente de libertad y con seguridad. Por último, Rebeca, pues hasta el momento van 13. Nos faltan un poquito más para llegar a los 32, pero ¿qué es lo que hace falta realmente? ¿Crees que lo podamos alcanzar, así sea en un mediano plazo, un largo plazo? ¿Cómo ves tú la situación aquí en México? Yo la veo bastante positiva. Yo creo que en términos de la despenalización, en pocos años vamos a estar celebrando que en todo el país se permite por lo menos el aborto voluntario durante el primer trimestre de la gestación. Creo que el gran reto que tenemos enfrente es precisamente el acceso a los servicios públicos. Ahora, en 2024, 2025, cuando vamos a tener un cambio en la administración pública federal, pero también en una buena parte de los estados, creo que es muy importante que las autoridades que lleguen a las posiciones que tienen que ver con el tema de salud tengan y tomen en consideración que la salud reproductiva es parte fundamental del derecho a la salud y provean estos servicios. Yo veo que el reto lo tenemos ahí. Creo que en la parte legal pues vamos por buen camino. El Poder Judicial de la Federación ha cumplido con su responsabilidad en términos de reconocer los derechos. Entonces creo que soy optimista, pero también creo que pues tenemos un importante reto en términos del acceso al sistema de salud.
Así es, pues es un camino que todavía tenemos por recorrer. Te agradecemos muchísimo, Rebeca Ramos Duarte, directora de GIRE, Grupo de Información en Reproducción Elegida. Gracias y buenas tardes. Muy buenas.